Saludamos a Ángel Tipantuña, activista político indígena. ¿Cómo está, Ángel? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, expresar el cordial saludo a usted, a este importante medio de comunicación, a todo su equipo de comunicación y por este intermedio a toda la población ecuatoriana. Muchísimas gracias, a las órdenes. Ángel, me gustaría también preguntarte algo sobre lo que está pasando con la fiscal Diana Salazar antes de entrar con el tema que te habíamos convocado. ¿Cómo analizar esta situación donde la fiscal tiene varias acusaciones por supuestos plagios? Hemos visto justamente el día de ayer en una audiencia pública que convocó el Consejo de Participación Ciudadana a la fiscal, pero que no fue, pero sí fueron las personas que denuncian a la fiscal. Ellos demostraron en varios párrafos de cómo se ha plagiado esta tesis, una tesis que tiene el 40% de plagio y que en este momento la pone en duda a la fiscal, pone en duda su cargo como fiscal general del Estado, de la Nación, a la fiscal Diana Salazar. Bueno, esto es de conocimiento público, la peor desgracia que ha sido la fiscalía en este país, producto de la designación por el peor personaje como fue el señor Julio César Trujillo y toda su banda política. Recordará como cuando asaltaron al Consejo de Participación Ciudadana, cómo designaron a dedo prácticamente a este tipo de personajes para que siga destruyendo al país. Yo he sido estudiante, yo he tenido que elaborar tesis, yo he estudiado con mucho sacrificio, he tenido que hacer tesis pasando el tiempo, perdiendo sueños, es decir, como sabemos decir generalmente, quemando pestañas. Sí, estudiando, investigando, así he tenido que hacer tesis. Y cuando haces una tesis, tienes la claridad para defender esa tesis. De dónde empezaste, cuál es el objetivo, hacia dónde quieres llegar. Entonces uno se tiene total claridad en la elaboración de tesis y para su defensa de tesis. Y yo por eso que fui en la universidad donde yo estudié, yo fui uno de los mejores defensores de tesis, así fue en mi promoción. Entonces, solamente gente vagos, gente que tienen apoyos de otros lados, tienen esa posibilidad de posiblemente plagiar, copiar, porque solamente los vagos son los que pasan copiando o piden las copias, etcétera. Entonces, esa vaganza académica a lo mejor, o la práctica de copias, plagios, es lo que se demuestra en la práctica. Por eso es que prácticamente la Fiscalía General del Estado actúa con total selectividad, es decir, a quien no le gusta, a quien tiene que sacar fuera del camino, tiene que procesarlos, y a quien serían parte de su banda política, tienen escondidos. Por eso es que yo me pregunto, ¿qué pasa con otros casos? ¿Qué pasa con caso de Pandora Papers, con ENA Papers, recientemente asesinado con casos del señor Cherres, etcétera, etcétera? Hay un montón de casos. El reparto de los hospitales, ¿qué pasa con lo que cuando impidieron el aterrizaje del avión humanitario en Guayaquil? ¿Qué pasa con muchas cosas? Pero justamente en el proceso electoral, justamente con dedicatoria, tiene que ahora llamar a la función judicial para formular cargos en contra de Jorge Glass y otros compañeros y compañeras. Así que, lamentablemente, esa vaganza académica demuestra en este accionar de la Fiscalía. Bien, en efecto, hemos escuchado semejante escándalo de presunto plagio en la elaboración de tesis de grado de la señora Diana Salazar. Ahora, además, se pretende proteger posible o presunto fraude en ese expediente que se encontraría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando alguien habría pedido una copia certificada, yo puedo pedir una copia certificada de este expediente. Entonces, inmediatamente comienza a procesar la señora fiscal a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Yo me pregunto, y los ecuatorianos debemos preguntar, ¿por qué será? ¿Por qué será que pretende proteger justamente ese expediente? Yo me atrevo a pensar que posiblemente allí está el gato encerrado que necesita, que cualquier momento estallará, que cualquier momento saldrá a la luz pública todas las trafalías que habrían hecho para llegar fraudulentamente a ocupar esa fiscalía y para hacer toda la persecución política. Pero todo es cuestión de tiempo, como decía el Mashi, y está a punto de terminar toda esta persecución política.
Ahora, ¿por qué la fiscal no asiste a la audiencia pública convocada por el Consejo de Participación Ciudadana? Porque si yo no tengo ninguna duda en lo que yo hice, yo asisto. Como sabemos decir popularmente los ecuatorianos, el que nada debe, nada teme. Yo si no tengo si no tuviera rabo de paja, tengo que darle la cara donde quiera, a la hora que quiera, ante cualquiera. Entonces, ¿por qué no quieren asistir a una audiencia pública, que es un mandato constitucional, que es un mandato legal? Posiblemente tienen un montón de rabo de paja que les estorba y no quieren darle la cara. Y ahora, no sé, ¿será verdad? ¿Será mentira? Con presuntos amenazas. Para mí que posiblemente estarían fabricando ellos mismos para victimizarse de esa manera, para proteger. Entonces, argumentan cualquier cosa para no asistir, para no darle la cara al país. La gente que tenemos cara limpia, damos la cara al país, donde quiera, cuando quiera, ante quien quiera. Entonces, yo me atrevo a pensar, seguramente está estorbando el rabo de paja que tienen, la cara sucia que tienen, por eso es que no quieren dar la cara ante el país. Claro, porque el que nada debe, nada teme, como tú dijiste. Y por eso la fiscal debió salir el día de ayer al frente y decirles a los del Consejo de Participación Ciudadana y enfrentarse a quienes la acusan. A ver, demuéstrenme ustedes que yo he plagiado. Pero creo que va a ser imposible porque leyeron varios párrafos en coro de los dos lados, de la tesis de la fiscal y de donde estaba ese artículo de investigación de una revista de México, me parece, y todo era igualito. Ahí no había nada que ella haya cambiado, todo era igualito, era un copia y pegue. Pero bueno, vamos con el tema político, Ángel. ¿Cómo ves estas elecciones adelantadas? Conversamos contigo hace unas 3 semanas, ¿no? Antes de la muerte cruzada, esto no se esperaba. ¿Cómo ver el ambiente político que se está viviendo en el Ecuador? Ya vemos algunos precandidatos que se han convertido en candidatos casi sin haber hecho primarias. Sí, en efecto, a mí me alegra, por lo menos de lo que estamos viviendo hoy, ya una etapa electoral, a mí me alegra para poder liberarnos de los grupos económicos mafiosos que tanto daño ha hecho al país, a la cabeza este señor Guillermo Lasso. Yo venía diciendo que, como yo soy un peticionario de la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso, decía que yo quiero fuera al presidente. Yo quiero fuera al presidente. Así venía diciendo, porque, repito, yo soy el primer peticionario de la revocatoria del mandato a este peor gobierno. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral nos negaron que para ellos el país estaba todo en maravilla. Sin embargo, quiero decir que el tiempo nos dio la razón. Yo decía incluso, cuando en la Asamblea Nacional llevaban adelante el juicio político para la destitución del presidente, yo le decía que no se podía descartar una posibilidad de la muerte cruzada, que ese escenario podríamos llegar, y en efecto estamos viviendo ahora. Yo sí sé que es constitucional el decreto de la disolución de la Asamblea, pero es ilegal, porque no existe la conmoción interna. Sí, no existe, pero es preferible librarnos de esta manera del peor gobierno como es el señor Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En efecto, están activados muchos sectores, otros están en correteos porque no saben ni qué hacer. Nosotros, como la Revolución Ciudadana, yo soy parte de la directiva de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia de Cotopaxi, estamos trabajando tranquilos, estamos definiendo el cuadro de candidaturas a la Asamblea en Cotopaxi. Entonces, nosotros no tenemos inconveniente, porque tenemos cientos y miles de cuadros potentes, hombres y mujeres jóvenes, que recientemente participamos en este proceso electoral de las seccionales, es decir, tenemos cantidad suficiente de cuadros para participar en este proceso electoral. Pero vemos a otros partidos que están correteando por aquí y por allá, alquilar partidos, alquilar cuadros para que acompañen de candidatos, se autoproclaman precandidatos, se autoproclaman candidatos. Yo considero que eso es igual ilegal, ilegítimo. Cuando alguien dice, yo soy candidato. Otro dice, yo y mi mujer hemos decidido ser candidato. Oiga, pero ni siquiera tienen partido, ni siquiera tienen cuadro, no tienen gente. ¡Qué barbaridad! Esta gente, en un eventual escenario, llegar a la presidencia de la República, no rendirá cuenta a nadie. En cambio nosotros tenemos gente, tenemos organización social, organización política. Cuando llegamos a algún espacio tenemos que rendir cuentas a la organización y al pueblo ecuatoriano. Entonces esta gente que están yendo a título personal en un eventual escenario que no va a ocurrir, si llegaran, a ellos le va a importar un bledo el país.
Ellos no le van a rendir cuentas a nadie. Dirán, no, pues es que yo lo que decidí, yo hago lo que me venga en gana, pudiera decir. Entonces eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el señor Topi, con este señor Fernando Villavicencio, solito andando por ahí, alquilando, repito, alquilando partidos, alquilando gente para posiblemente querer inscribir la candidatura. Eso es lo que está pasando. Y otros, esa gente que defendió a este peor gobierno, que trabajó junto en la Asamblea Nacional con el gobierno de Guillermo Lazo, que defendió al proceso de narcogobierno, ahora se creen caras limpias, pero algunos se sacan las máscaras y hoy están ya apoyando la candidatura del peor vicepresidente como fue este señor Otto Sonnenhausen, por ejemplo, estos señores de Izquierda Democrática. Pero a mí me alegra alguna gente, particularmente a los ex asambleístas de Pachacuti, a una parte de ex asambleístas de Pachacuti, ojalá así ocurriera. Ahora están buscando, ahora están así, otra vez para que tomen en cuenta para ser candidatos a la Asamblea Nacional. Felizmente ahí el compañero Leonidas ya ha dicho, esa gente que se fueron a la Asamblea Nacional, pero que se pusieron al lado de Guillermo Lazo, no tendrían ninguna posibilidad de volver a ser candidatos. En efecto, así debe ser. Entonces, hoy, esa gente que fueron a la Asamblea Nacional, que se declararon independientes, que dijeron que tenían ideas propias, entonces ahora también se postulen, pues. Postulen nuevamente por esos partidos políticos que apoyaron. Ahora vemos muy difícil, y en efecto irán gente nueva en muchos sectores, pero también irán asambleístas que han sido súper consecuentes en este proceso particularmente. De UNES, entendemos que la directiva nacional decidió que los 47 asambleístas que mantuvieron firme y consecuente en este proceso y que por la actuación de ellos también estamos en este escenario, que encabezarían la lista, particularmente aquí en la provincia de Cotopaxi, la compañera Ana Herrera Gómez, que mantuvo firme. En este momento tenemos definido que tiene que volver a encabezar la lista para terminar el periodo. Ese es el escenario que estamos viviendo y un gran porcentaje de la población de los pueblos y nacionalidades indígenas estamos con el progresismo, estamos con este proyecto político y por todo lado que vayamos se dice, va a volver el correísmo, vamos a dar una garrotiza electoral ahora y en ese escenario incluso algunos pseudos periodistas que hacían toda una campaña en contra del correísmo, ahora dicen el correísmo va a ganar en la primera vuelta. Es decir, es algo, no pueden tapar, es algo inocultable lo que está ocurriendo en el Ecuador. Por eso que llamamos a toda la población ecuatoriana que llegó la hora, llegó el momento de darle una garrotiza electoral y para recuperar la patria y para poner en orden el país que en este momento sufre. Ángel, ¿por qué Villavicencio está preocupado? Porque justamente en estos días lanzaron una campaña en redes sociales de que supuestamente van a revisar los casos del expresidente Rafael Correa. Posiblemente esos casos en algún momento se los tirarán abajo, se los anulará, porque los procesos no fueron procesos bien llevados, ¿no?, en la parte de la justicia. Pero ellos estaban un poco preocupados y decía que va a volver posiblemente el expresidente Correa. En su cuenta de Twitter, el ex asambleísta Fernando Villavicencio, incluso un poco insultante fue cuando escribió su mensaje en el Twitter al referirse al expresidente Correa. ¿Por qué le temen a Correa? Ellos saben exactamente que los procesos judiciales llevados adelante en el Ecuador, dicho por varios juristas, no porque dice Ángel Tipantuña, estarían siendo fraudulentos, no habrían llevado con el debido proceso. Entonces, esos hechos, desde luego, cualquier momento tendrá que caer. Sin embargo, hoy están haciendo todo, están pataleando, digamos. ¿Qué es lo que pasó en la campaña de Andrés Arauz? En la última campaña presidencial, que supuestamente estaba siendo financiado por la guerrilla colombiana, trajeron al fiscal, a uno de los fiscales de Colombia, acá, hicieron todo un show. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? O sea, solamente era una campaña sucia. Hoy, ¿qué están haciendo? Similar cosa, que vienen trayendo al perito argentino, al señor Mesa, me parece, a que reconstruya, pagando con la plata de los ecuatorianos, a que supuestamente reconstruya nuevamente el tercer informe de caso Gabela. ¿Cómo es posible? Yo he sido servidor público. Cuando hago un informe, o cuando hago un informe técnico, digamos, cuando ya se ejecuta este informe,
Uno se queda con un archivo original. Y si es que presentas a algún lado, tienes un recibido con todo el expediente. ¿Cómo es que este señor, o sea, entregó en original, pero no atajó una copia, no atajó un recibido, no atajó en sus archivos? Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer ahora? Pretenden hacer nuevamente un montaje pagando con la plata de los ecuatorianos, pretenden sacar un informe acusándole al expresidente Correa, acusándole al correísmo. Esa falacia ya nadie le cree. Felizmente ya nadie le cree. La fiscalía, la función judicial, que todo está en contra del progresismo, en este momento, por más que hagan cuantos pataleos, ya no pasará nada. Así es que los días quedan contados para esta gente, los días quedan contados para el peor gobierno, y en este marco, ganando con el progresismo, es decir, teniendo el gobierno de la Revolución Ciudadana, teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, empezará el camino para la reconstrucción de un Estado de Derecho. Y en este marco, esta gente no tendrán dónde esconderse, tendrán que salir corriendo como ratas, entre ellos este señor Fernando Villavicencio, la señora fiscal, todos aquellos quienes han hecho tanto daño al país, que son producto de la herencia del peor personaje como fue el señor Trujillo y todo su banda que estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana. Para lo cual, en efecto, hacemos el llamado fraterno a todos los sectores sociales a que sumemos a este gran proyecto político que ya demostró una década ganada, que hoy, luego de la Revolución Ciudadana, cómo ha destruido al país, y es lo que justamente necesitamos recuperar ahora. Ángel, ¿cuáles fueron los logros que tuvo la provincia de Cotopaxi en la época de la Revolución Ciudadana? Mire, aquí en Cotopaxi, aquí en la Sierra Central, hay muchas cosas que pudiéramos enumerar. Por ejemplo, la carretera, la Panamericana E35. ¿Cuándo se pudiera haber imaginado? ¿Cuándo se pudiera haber imaginado que cruza desde Lazo a Salcedo y que cruza para Ambato? ¿Cuándo se pudiera haber imaginado que cruzó esta carretera de 8 carriles? Que eran zonas abandonadas, zonas botadas, como decimos, pero que hoy, alrededor de esa carretera, en este trayecto, ¿cuántas empresas se han aterrizado ahí? Hay cuántas empresas, cómo ha generado la economía. Por ejemplo, tenemos cuántos hospitales, tenemos cuántos centros de salud, unidades de Milenio. Tenemos muchas cosas que se ha hecho aquí en la provincia de Cotopaxi. Entonces, las razones es más que suficiente para que la población ecuatoriana miremos cómo estuvimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo estamos ahora. Pero lamentablemente, por ejemplo, esos grandes hospitales que no se han hecho mantenimiento, hoy están deteriorados. Como no se han contratado médicos, ahora los hospitales están solamente con par de médicos. No hay médicos especialistas. Los equipos médicos odontológicos o los equipos tecnológicos en cada uno de los hospitales no están no están hechos mantenimiento, por tanto están dañados, están inservibles. No hay mobiliario, no hay medicina en los hospitales. Por supuesto, entonces, las grandes obras de la Revolución Ciudadana hoy están siendo destruidos por falta de mantenimiento, tanto hospitales, unidades de Milenio, carreteras, etcétera, etcétera. Pero en el país, el Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa, se construyó grandes refinerías, hidroeléctricas, etcétera, de cosas que aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Y por donde quiera que vayamos, muchísima gente dice, no, Dios mío, con Rafael Correa no estuvimos así. El tema de la inseguridad no estaba así. Por tanto, necesitamos apoyar, han dicho. Hoy, en estos días, cuántas organizaciones políticas, organizaciones sociales, que no nos habían apoyado, hoy han acercado a conversar con nosotros, a decir, mira, no somos correístas, no hemos estado en la lista 5 ni en la lista 35 anterior, no somos, pero queremos apoyar el regreso de la Revolución Ciudadana, queremos apoyar el regreso de Rafael Correa. Eso están diciendo muchas organizaciones sociales, muchos colectivos, muchas organizaciones políticas que nunca han sido correístas, pero hoy sienten la necesidad del retorno de la Revolución Ciudadana al poder. Ángel, ¿y esas organizaciones han sido tal vez parte de Pachacuti o otros movimientos sociales que ahora quieren respaldar a la Revolución Ciudadana? ¿Alguna vez han apoyado a las candidaturas de Pachacuti? Han apoyado las candidaturas de Suma, a otros partidos, incluso han apoyado a la candidatura del presidente Lazo, al nefasto presidente. Pero hoy ven con claridad que han equivocado, incluso que no era correcto el tema de voto nulo ideológico, como lo llamaron la vez anterior. Hoy es pan, vino. Por tanto, ellos consideran, y muchos consideran, que el proyecto político de la Revolución Ciudadana es
la alternativa para el país. Y por eso que estamos haciendo todos estos acercamientos. Nosotros hemos dicho, bienvenido, queridos compas, bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a hacer toda una minga, pero también vamos a tomar en cuenta, hemos dicho, el tema de líneas rojas. No podemos de pronto aceptar en las candidaturas alguna gente que haya estado en el paquete de la gente que como nos han hecho daño al país. Así es que en este marco, bienvenidos hemos dicho, y estamos articulando con los sectores que más se pueda, y de seguro nosotros aspiramos ganar en primera vuelta electoral la presidencia de la República y tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir todo lo que nos has expuesto, Ángel, que los mejores jefes de campaña de la Revolución Ciudadana han sido Moreno y Guillermo Lasso, porque ellos han pasado hablando durante el gobierno de Moreno, 4 años habló Moreno de que la culpa era de Correa. Este gobierno, 2 años en el poder, la culpa también es de Correa. Pero resulta que Correa se ha fortalecido, el correísmo se ha fortalecido, por lo que tú nos expones, se ha fortalecido. En el sector de la sierra también lo podemos pensar así. En efecto, así es. Estas elecciones va a ratificar de lo que estoy diciendo y de lo que se dice mucha gente por todo lado. Lamentablemente, esa gente, los traidores, en este caso como Moreno, Lasso, pensaron enterrarnos atacando todos los días. Pero lo mejor hubiera sido para ellos es no atacar a la Revolución Ciudadana, hacer obras más que la Revolución Ciudadana. Ahí sí la gente hubiera olvidado. Por supuesto que así hubiera sido. La estrategia de ellos fue mal, le salió el tiro por la culata. Entonces, todos los ataques que han hecho a la Revolución Ciudadana, particularmente a Jorge Glass, a Rafael Correa, todos los ataques equivocadas, diría, malintencionadas, ha permitido fortalecer, ha permitido que la Revolución Ciudadana se convierta en una de las primeras organizaciones más fuertes, más poderosas y más consolidadas en este país. Incluso uno de los analistas, que no es correísta, publicó en el diario El Universo, en el eventual escenario, si es que el gobierno decretara la muerte cruzada, todos los partidos quedan en la cuerda floja. El único partido que puede enfrentar en mejores condiciones y que puede ganar la presidencia, decía que es la Revolución Ciudadana o el correísmo, como se lo llama. Así es que en ese marco debemos señalar que hoy quienes han sido aliados con este gobierno, quienes han sido parte de la destrucción del país, hoy pretenden demostrar otra cara. Por ejemplo, este señor Yacu Pérez. Yacu Pérez, ¿con quién está aliado? Con este señor Gustavo Larrea, a quien se le dice, no estoy afirmando, a quien se le dice que sería agente de la CIA. ¿Con quién está aliado? Con la Unidad Popular, con el Partido Comunista, quienes presumiblemente serían dirigidos por agentes de la CIA. Yacu Pérez, ¿quién sería? Presumiblemente agentes de la CIA. Entonces, es decir, ese tipo de gente están en el mismo costal de la peor historia del país que ha vivido con esta gente. Entonces no tienen ninguna posibilidad. Por ahí solamente servirán para chimbar cualquier cosa, pero para llegar a la presidencia de la República yo le veo bastante difícil. El mejor momento llegó para recuperar la patria, se llama la Revolución Ciudadana Lista 5, liderado por el expresidente Rafael Correa, y con cientos y miles de militantes progresistas, jóvenes, hombres y mujeres, que hoy estamos dispuestos a enfrentar este proceso electoral y que estamos trabajando en eso para recuperar la patria. Así es que esperamos que ya en estos días se definan ya las candidaturas oficiales y luego sean publicadas. Incluso nosotros estamos esperando que el Buró Nacional defina quién va a ser nuestro binomio presidencial. Así que en eso estamos. Hay una expectativa fuerte en Sierra Central del país, en todo lado hay una expectativa en pro de la Revolución Ciudadana. Ángel, tú vas de candidato asambleísta. A propósito de candidaturas, la gente en el chat de YouTube está escribiendo que tú debes ser candidato por la Revolución Ciudadana a la Asamblea por Cotopaxi. Yo había dicho alguna vez, si hubiera estado en la Asamblea Nacional, no sé qué hubiera pasado a este señor Villavicencio. ¿Qué hubiese pasado? Yo digo, no hubiera sido un asambleísta más. Eso había dicho desde hace rato. He sido analizado por parte de la directiva provincial, por parte de la directiva nacional. Me informan que he sido analizado mi nombre para posible candidatura, pero como la compañera Ana Herrera Gómez en la provincia de Cotopaxi encabeza la lista, yo no podría ser el segundo lugar en la lista, porque compañera Ana Herrera es de Pujilí
yo también soy de Pujili. En esas consideraciones pensábamos que no podría acompañar en segundo lugar en la lista. Pero si es que el movimiento político así me define, yo no tengo ningún inconveniente para estar en la lista, no importa, puedo estar de último suplente en la lista, yo no tengo inconveniente. Pero también he sido analizado posible candidato para la lista nacional. Y en este marco he dejado clarito al movimiento y dejo público, yo estaré donde el movimiento político me designe. Puedo ser en la lista nacional, puedo estar en la lista provincial, puedo estar de suplente del último candidato, no importa, desde el espacio donde No hay ambiciones personales. Mis características, mi convicción de lucha está presente, mi convicción de lucha está más que probada, digamos, y en este marco yo no tengo inconveniente, y como alguien dijo, yo no necesito estar en el poder por el poder, yo no necesito, no soy gente que tengo ambición a la plata, lo que yo, como Ángel Tipantuña, estoy en este proceso, sí, es por la justicia social en este país que tiene que prevalecer. Ángel, quiero agradecerte. Ojalá que puedas venir a Guayaquil en los próximos meses y de pronto tenerte acá en estudios. Con todo gusto, por supuesto que me encantaría estar presencialmente y conversar muchas cosas más de forma presencial. Así es que muchísimas gracias por el espacio y que tengan un bonito día. Buenos días.